Bueno, vamos a resolver este problema. Vamos a resolverlo un poco diferente de los otros que hemos resuelto. Porque, vamos a despejar la constante. En los ejercicios anteriores, todo lo que es constante se le ha dado. Se recuerda el n sub 0, el lambda, no sé, todo lo que corresponde al, a ver qué otros ejemplos eran. No sé si vimos uno de un automóvil que lo había comprado en cierta cantidad de dólares al principio, eso es una constante. Todos esos valores son constantes, son los valores que se mantienen fijos. ¿Qué pasa en un problema si no tenemos la constante? Es aquí, por ejemplo, la constante K no la tenemos. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, la podemos despejar. Entonces, vamos a revisar cuál sería el valor de K si dentro de 15 años se espera una población de 75,000 habitantes. ¿Okay? ¿Cuál es el valor de K? Entonces, muy importante, vamos a crear la función. Tenemos que sería 28,000 a la K, que no sé cuánto vale. Este T, vamos a cambiarle de color. Este T de aquí, ese T, ya lo tenemos, porque tenemos aquí que es 15 años, ¿verdad? Entonces, yo voy a multiplicar K por los 15 años, porque en la operación es K por T, K por T, T de tiempo y el tiempo es en años. ¿Ok? Aquí creo que no lo mencioné. El tiempo lo vamos a trabajar en años. ¿Ok? Y la población que se espera tener, o sea, el resultado después de ese tiempo, es de 75,000 personas. ¿Ok? Entonces, vamos a despejarla acá. Así como podemos despejar T, también podemos despejar K. Cualquiera de las dos podemos despejarla. ¿Ok? Entonces, para poder despejar K, voy a ir quitando lo que está más lejos. ¿Qué estaría más lejos? Bueno, el 28,000. Está multiplicando, pasa a dividir. Es lo mismo tener K por 15 que 15K. Es exactamente lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Entonces sería 75,000 dividido entre 28,000. ¿Ok? Entonces, hacemos la división y hacemos la división y nos queda una expresión exponencial, ¿verdad? 75 no es divisible entre 28. O sea, no se puede simplificar. Quiere decir que la fracción que me va a quedar es 75 sobre 28. Puedo trabajarlo en decimales, pero mejor lo trabajamos así en fracción. Aquí tengo una potencia que la puedo convertir en logaritmo. Entonces recordar, ahí parece que lo habíamos mencionado, que cuando yo digo logaritmo de e, yo lo puedo trabajar como logaritmo natural. Entonces, en lugar de anotar logaritmo de e, yo puedo trabajar logaritmo natural. ¿Ok? En las calculadoras está a la par del, aquí, en la calculadora está a la par de este logaritmo con doble cuadrito. En las calculadoras viejitas está el encendido, el on. No recuerdo qué tenía aquí abajo, pero está de tercero, ¿verdad?
con otra tecla más y después sigue el logaritmo natural. ¿Ok? Entonces, ¿logaritmo natural de qué? De 75 sobre 28 igual a 15K. Muy importante, el exponente siempre queda solito cuando yo paso de exponencial a logarítmica. ¿Ok? Entonces, lo que falta es, para despejar la K, lo que falta es pasar ese 15 que está multiplicando a dividir. Entonces, aquí sería logaritmo natural de 75 sobre 28 dividido entre 15 igual a K. Y entonces resolvemos eso en la calculadora. Aquí sería logaritmo natural de 75 sobre 28 todo dividido entre 15. Y eso nos da 0,065. ¿verdad? Podría trabajarlo como 0,066. Aquí cualquier modificación que yo haga va a variar un montón el resultado, ¿verdad? 0,065, pero como después del 5 hay un 0,65, después del 5 hay un 6, se podría redondear a 0,66. O sea, yo lo podría trabajar como 0,06 o 0,65 o 0,66, ¿verdad? Ahí siempre va a depender de lo que me estén pidiendo. Por lo general uno pide 2 o 3 decimales y redondeado. Ese sería el valor de la constante. ¿Okay? Profe, Sí. hay medio 0,60, hay medio 0,065, Ajá, y después del 5, ¿qué había? un 6. Ajá. Entonces yo lo podía redondear. Por ese 6 yo podría pasar ese 65 a 66. Recuerde que O cada sea, no vez que... estaría mal si quedan 65. ¿Cómo? No estaría mal si quedan 65, si No, no no, le, no. no le rebota. No, no. O sea, ahí siempre va a depender de usted trabajando, ¿verdad? En matemáticas siempre se vuelve como muy subjetivo el asunto, ¿verdad? Depende del que esté dando la lección, ¿verdad? Porque hay una forma general de trabajar, que es cuando usted corta decimales, debería redondear. En realidad, eso siempre va a depender del uso. Hay cuestiones químicas o, digamos, hay ciertas materias donde la regla dice que se hace el corte tal y como está. Y ese corte puede ser corte preciso, así digamos, sin redondear, o corte redondeado. Entonces, en realidad, lo importante es que uno tenga claro que se puede manejar varias opciones con respecto a los decimales. ¿Queda claro? Sí, ya entendí. Ok, perfecto. Vamos entonces a resolver este otro ejercicio. Ya tenemos claro cuál es la constante K y vamos a usar esa constante K del ejercicio anterior, o sea, 0,66. Vamos a anotarlo aquí. Vamos a usar que K es 0,66. ¿Ok? Y vamos a ver si tenemos ese valor de K y tenemos que la población es de 90,000 a la que podría llegar, entonces, ¿cuál sería el tiempo? ¿Cuál sería el valor de T? Entonces, vamos a retomar la función inicial.
28.000 elevado a la 0,066, esa es la que vamos a trabajar ahorita, T, y lo vamos a igualar a 90.000, que es lo que yo quiero estimar cuánto tiempo podríamos llegar a estos 90.000, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la operación? La operación sería 28.000 elevado a la K, pero ya yo sé cuánto vale K. ¿Ok? Entonces, vean que es un ejercicio parecido al anterior, solo que antes la variable era K y yo tenía el tiempo, ahora tengo acá y no tengo el tiempo. Entonces el procedimiento vuelve a ser el mismo. El 28.000 yo lo paso hasta a dividir, ¿verdad? Entonces me queda E elevado a la 0,066T y los 90.000 los divido entre 28.000. Elimino los ceros, aquí sí puedo sacar mitad. Mitad de 90, 45, mitad de 28, 14. Ya después de ahí no puedo seguir trabajando, entonces la fracción que me está quedando sería 45 sobre 14. Es mejor trabajar 45 sobre 14 que los decimales, claro que sí, que es más exacto, ¿verdad? Yo pudiera, en lugar de poner 0,66, usar todos los decimales, obviamente me va a dar más preciso el resultado. Esto lo paso a logaritmo, como es base E, puedo poner logaritmo natural. ¿Logaritmo natural de cuánto? De 45 sobre 14. Y eso lo igualo a 0,066 T. Y entonces, ese 0,66 lo vamos a pasar a dividir. 0,066 T. Entonces vamos a meter eso en la calculadora. Sería el logaritmo natural de 45 sobre 14 0,066 y eso me da 17,6 o 17,69 años. Entonces ahí es donde yo tengo que tomar una decisión de cuál es el redondeo, porque en años, aquí en años es importante tomar una decisión, porque si yo hablo de 17 años, la población no va a llegar a 90.000. Pero si hablo de 18, se me va a pasar un poquito, pero no hay problema, llegué a 90.000. ¿Voy a tener más de 90.000? Sí. ¿Verdad? Entonces ahí, importante, yo creo que ya lo había mencionado en algún momento, vamos a ver quién no puede entrar. Hoy no podía entrar Daniel. Entonces, cuando tenemos un resultado en años, es muy importante considerar cuál es la mejor respuesta. Por ejemplo, el otro día, el otro grupo que fue, hablábamos de que, por ejemplo, dio 17,48. Dar un ejemplo, no me acuerdo qué número fue, o sea, que diera 17,48. Estaba muy cerca de la mitad.
Entonces uno como respuesta puede poner 17 años y medio. ¿Ves? Porque en años normalmente uno redondea con números enteros. ¿Verdad? Solo en los bebés uno dice, le lleva contadito los meses. O cuando son novios, ¿verdad? Cuando son novios dice, ay, mi amor, hoy cumplimos 2 meses, ¿verdad? O sea, cuando son novios, bueno, hasta los días ya han contado, ¿verdad? Pero en edad, en años, en toda esa parte, por lo general se trabaja con números enteros, ¿verdad? Entonces es cuestión de ver cuál dato es el que sirve más, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a aclarar un poquito el asunto aquí. Por ejemplo, si yo digo dio 17,6, digamos, años. Entonces, ¿cuál dato es mejor? Esto puede ser aproximadamente 18 años. ¿Okay? Regale un momento. ¿Qué pasaría si yo trabajo 18 años? ¿Qué pasaría si yo trabajo 17 años? ¿Verdad? Vamos a hacer la prueba. 28,000, si usted se acuerda, la función es 28,000 por E. Recuerden que si yo uso Shift y este ln, me da la E con el exponente de una vez. Recuerden que la constante es 0,066 por el tiempo. Si yo uso 18 años, ¿cuánta población me da? Me da 91,854 personas. O sea, ya yo alcancé las 90,000 personas, ¿verdad? Si tengo 91,854 personas, tengo 90,000. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si yo uso 17? Si en lugar de 18 uso 17. Me da 85,987 personas. Recuerden que estamos hablando de una población. Entonces, la pregunta dice, vamos a devolvernos a la pregunta. La pregunta dice, usando esa constante K del ejercicio anterior, ¿dentro de cuántos años se estima una población de 90,000? Por eso se anota aquí, se estima, ¿verdad? Entonces, si yo uso 17 años, no alcanzo, con 17 años, no alcanzo los 90,000, alcanzo 85,000 personas. Entonces quiere decir que 17 años no me funciona, ¿verdad? Habría que revisar, como les digo, si yo uso 17 años y medio, que ya ahí sería como andar más fino, ¿verdad? 17,5 años. Vean que todavía no llego a las 90,000 personas, tendría 88,872 personas. Entonces aquí lo idóneo es redondear a 18 años. O sea, la respuesta aproximada que me lleva a un dato, ¿verdad? Aproximado al que me piden es 18 años. ¿Ok? Voy a plantearles un ejercicio como este para que ustedes lo resuelvan y me lo envíen, ¿verdad? Así con primero buscando el valor de K y luego, luego buscando